Parece que estás sola. Vamos a cerrar esto. Hola a todos y a todas. Hola, hola. Hola, hola. Nos alegra mucho los que estéis conectados ahora, que estamos aquí, seguimos en Sharm el-Sheikh. Todavía nos falta una compañera que está ultimando los últimos detalles de prensa. A mí ya me conocéis, que he conectado con vosotros. Javi de Ecologistas, y nos presentamos. Yo también, Marta, de Ecologistas, y con la voz, pues, cazallera. Es que lo ha dado todo. Lo he dado todo. Yo soy Rubiera y aunque parezca que estoy sola, en realidad estoy en la misma habitación que ellos. De hecho, si hago así, sale mi mano. Hola, Rubiera. A ver si alguien nos puede chivar si se nos oye bien, que tenemos problemas de audio, esto de la precariedad. O sea que... También en la misma línea puede que nos veáis cenar de la que estamos en el Twitch. Veremos. Acabamos de llegar ahora mismo de... Me voy para allá. Espera, que nos movamos. A ver, colocación. Ni peinados ni nada, no nos ha dado tiempo a echarnos el brilli. Bueno, a mí sí, yo me he puesto brilli. Es que la que es divina siempre, claro. O sea que es lo que hay. Acabamos de llegar de la cumbre, que hemos tenido un día bastante intenso y estamos esperando, como agua de mayo, a la pregunta fundamental, que es ¿cuándo leches acabará esta cumbre climática? Y en realidad hemos decidido que vamos a hacer una porra al respecto. Quiero decir, vamos a hacerlo con las normas de precio justo, el que más se acerque sin pasarse, y ya hay apuestas dentro de nuestro equipo. Nos encantaría que nos dijerais cuáles son exactamente cuál. Yo creo que igual las podemos decir por aquí, ¿no? Y a ver si se anima la gente. Sí. Porque bueno, igual antes de hacer la porra os contamos a día de hoy que es jueves. Vaya, nos dicen que se escucha mal. Se escucha mal, vaya. Pues esperar. Mal? No, es nada. Vamos a ver si se escucha mal, si alguien nos puede decir qué tal se oye esto. ¿Hay alguien por ahí que nos diga? Hola, gente del Twitch. Esas 7 personas que estáis al otro lado del Twitch, que esperemos que sean más a lo largo. 8. ¡Wey! Bueno, pues si alguna de estas 8 personas nos puede decir si se oye bien, sería estupendo. ¿Qué tal se nos oye? Hola, hola. Hola. A ver, a mí me tenéis que oír ronca, ¿vale? Eso no es un error. Eso es su personalidad últimamente. Venga, Artisin, ¿se nos oye bien? Chivanoslo. Si no, hacemos un change técnico en un segundín, que es que nosotros quitamos el audio y tú pones el tuyo, Ru. Sí. Se oye bien. Venga, genial. Pues entonces seguimos, ¿no? Estábamos en la porra, momento porra, y contaros brevemente dónde estamos. Es jueves, queda supuestamente un día para que finalice la cumbre, y a día de hoy no tenemos la mayoría de los textos. No hay textos por ninguna parte, y el texto final que tenemos que ver, al menos un mísero borrador, todavía no está. Así que por eso estamos en modo porra y a ver qué pasa. Y a ver, como gente que deja todo para última hora, realmente empatizamos con Presidencia, pero igual jugarse el futuro de la humanidad a hacer los deberes en el último minuto igual es un poco exagerado. Digo, no sé, pensamos, un poquito, por lo que sea, igual. Vamos a hacer un stop técnico porque no solo estamos nosotros, sino que tenemos hoy la suerte de contar con nuestra compañera Marina, que ya la tenemos de vuelta en Vizcarroés, así que la metemos ahora mismo al directo y que nos diga hola, y si sigue habiendo vida en el otro lado del charco, del charquito, que esto es el Mediterráneo. Eso. Pues sí, hay vida, pero hay frío. Que yo creo que vosotras estaréis calentitas, ¿no? Nosotros estamos a medias, porque estamos, por un lado, en medio de un desierto, con lo cual mucho calor cuando estamos fuera, pero en una cumbre que han decidido, podríamos llamarlo la cumbre del despilfarro en el aire acondicionado. Wow. Sí, porque aquello es una nevera continua. Tenemos jerseys y bufandas para entrar en edificios, no para salir. Bueno, he dicho cumbre del despilfarro, pero repito, solo en cuanto al aire acondicionado, porque luego el agua se acaba cada 2x3, no tenemos comida, los precios son carísimos, no hay mesas para poder trabajar y un largo etcétera. Y la cumbre de los aviones. Sí. Eso, Marina, que ha estado con nosotros aquí, es por la mañana y por la tarde es avión, momento de silencio. La cumbre está al lado del aeropuerto y entonces pasan los aviones despegando y aterrizando justo por encima de la COP, cosa que es súper simbólico y metafórico y nos podríamos meter aquí. Pero bueno, el caso es que toda la gente que estamos en la zona de negociaciones ya hemos cogido la costumbre de que cada vez que se acerca un avión hacemos un minutito de silencio, esperamos.
Creemos luego que seguimos. probablemente los propios negociadores y negociadoras también lo hacen. O sea, que esto es como un ritual que hacemos. En realidad no, porque los negociadores y negociadoras tienen una cosa que se llaman cascos, o sea, son súper privilegiados y tienen acceso a este tipo de tecnología mágica para poder seguir las negociaciones que la sociedad civil no tenemos, o por lo menos cuando hemos estado la semana pasada no teníamos absolutamente nada. No, y esta tampoco, no han mejorado las cosas. Una cosa que tú no has visto es que nos han abierto un trozo más. Teníamos ciertas sospechas de que la cumbre iba a ir evolucionando. En textos no, pero en escenarios sí. Entonces el plenario grande de repente han aparecido un montón de sillones maravillosos que no estaban durante la primera semana. Sillones de cuero, que yo supongo que será cuero falso, pero bueno, ahí Queremos también pensar, hay un queremos tema. pensar. Y ahora tenemos una tienda de snacks. Sí, que se Bueno. llama Pan. Sí. O sea, ¿Se ha vuelto a estamos- romper alguna tubería del No. baño? No, pero se cayó una pared el otro día. Y bueno, Marina, tú que estás por allí, ¿qué tal se está percibiendo? ¿Se dice algo de la cumbre en España? Sí, hay muchos comentarios. Estaba hablando además con las compis de Huesca y de Zaragoza, que las he visto hoy, y a Huesca les vi ayer, y está todo el mundo muy pendiente de las negociaciones y con esa sensación un poco de hola, ¿en serio seguimos así? ¿En serio no estamos haciendo los deberes? Y justo hablaba con Maribel, que estuvo en la cumbre de Dinamarca, en Copenhague, y que vamos, que no hay luz, ¿no? De en aquellos momentos también cómo se estaba trabajando a cómo lo percibe ahora. Entonces, bueno, pues está la gente bastante pendiente, preocupada, y ha habido un montón de movilizaciones el fin de semana pasado. Entonces, bueno, como que estamos ahí. Y bueno, felicitaros por vuestros vídeos maravillosos, que para quienes no lo veáis, por favor, todos los días los vídeos de la COP, de los informativos, son... He de decir que también estoy muy bien con este nuevo equipo también, no he de decir lo contrario, pero se os echa mucho de menos, chicas. Sí. No sé si tú echas de menos estos pajaritos con los que has estado conviviendo una semanita. Pues sabéis que es la primera vez que los veo. El pájaro, Javi y yo. Sí, y aquí llega la jefa de prensa. Ole. Que va a estar a otras cosas porque por lo visto hemos tenido algún problema con el telediario de hoy. Pero bueno, detalles. Pues sí, como decía Marina, estamos en un momento que, bueno, para los que hemos cubrido otras cumbres, cubierto, bueno, lo que sea, es que como ahora tenemos la cover decision, que también es la decisión de cobertura, pues no sabemos muy bien cómo va la milonga. Estamos muy tarde. El resumen general en el punto en el que estamos básicamente es que estamos muy tarde. O sea, muy a tope. Esperábamos tener los textos de negociación, por ejemplo, el año pasado, el miércoles, es decir, ayer, hubiéramos tenido un primer borrador de las discusiones. Hoy hubiéramos tenido los primeros plenarios de negociación sobre el texto y demás, y hemos tenido un plenario maravilloso, canelita en rama, que dirían, que luego os lo contamos un poco más adelante. Ha sido un espectáculo, un verdadero espectáculo. Pero os referís a qué plenario. ¿Habláis del plenario de negociaciones o a nuestro plenario de la sociedad civil? Ruth, tienes mucha mejor luz. Dicen por aquí, cierto. o sea... Pues tiene exactamente la misma que Estamos nosotros. en el mismo sitio. De hecho, mira, si giro así la cámara un poco... Hola. Es la diferencia de tecnología de ordenadores. No vamos a decir eso porque lo mismo me como mis palabras. Pero... Volviendo a donde estábamos, Sí. hay dos espacios, ¿no? En esta cumbre. Vemos que las negociaciones están estancadísimas. En esos plenarios no se está avanzando en la dirección que necesitamos, pero la buena noticia es que hoy hemos tenido un momento muy bonito. La sociedad civil nos hemos juntado en un People's Plenary, que lo llamamos, un plenario del pueblo. Y bueno, ha sido muy emocionante porque nos hemos juntado todos, todas, todes, con representación de las voces del sur global, con representación de las comunidades indígenas más afectadas, de los pueblos insulares, y ha sido muy bonito, ¿no? Hemos reclamado justicia climática, esa palabra que tanto anhelamos. Ha sido un subidón.
Sí, ha sido una pasada. O sea, el People's Plenary siempre es el momento más emocionante de todas las COPs, pero esta vez, con lo mal que está yendo la COP, pues todavía más, la verdad. Hemos tenido sobre todo a mucha gente de las plataformas indígenas, sobre todo a Marina, que está con nosotros. Gracias por venir, Marina, te queremos mazo. La gente de las plataformas indígenas, sobre todo, que son las que más voz tienen en estos People's Plenary, vienen a contarnos un poco. Bueno, primero nos hacen una bienvenida, como lo hace la gente indígena, nos cantan una canción, sacan toda ese folclore que tienen y que es propio, y además son pueblos originarios en muchísimos momentos, nos hacen una bienvenida y luego escuchamos las declaraciones de toda la gente, empezando por los indígenas, continuando por todas las compañeras que están defendiendo todos los temas de género, continuando con los jóvenes que también están trabajando muy fuerte en la cumbre. Bueno, aquí tenemos a dos jovenzuelas que también están trabajando muy fuerte en la... Venga. Tengo que aclararos que si oís algún ruido es nuestra jefa de prensa abriéndose una cerveza. No la pared cayéndose, ¿vale? Le hace falta que lo chives todo, Ru. Aquí. No se puede ser tan chivota. Que no se vea en cámara. Estaba pensando en la pared cayéndose y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué la trae? No, para caer cayéndose hemos tenido, antes que hablábamos estáis terminando la pared, preguntan por aquí. Aquí no. Espera, llevamos 10 horas trabajando hoy, creo, ayer tantas y me puedo tomar una cerveza, y la tenía que abrir, no había forma de abrirla. Ahora vuelvo. Pues eso tengo que hacer unas cosas por Twitter. Eso es lo que hacemos entre bambalinas. Intentar tomar cerveza una vez en la cumbre. Pero no es una anécdota fuera, es decir, el otro día estuvimos en una de las reuniones, como decía Marina, uno de los problemas que estamos teniendo es que los observadores no podemos seguir las negociaciones todo lo bien que nos gustaría o que deberíamos hacerlo conforme al papel que se nos da, ¿no? Que es básicamente escuchar lo que nos dice la gente y ver cómo se lo trasladamos tanto a nuestros negociadores internacionales como al resto de la comunidad internacional, ¿no? Pues tuvimos un maravilloso plenario estupendo en el que resulta que una de las paredes del plenario se estaban cayendo. Físicamente, se estaba cayendo hacia afuera. Estaba cayendo. Y además de no tener los auriculares y tener unos pequeños megáfonos, unos pequeños altavoces que no se oían nada, estábamos escuchando a los señores pum, 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 porque pum, estaban pum. apuntalando la pared desde fuera, poniendo unas vigas entre la pared y la columna de lo que era un edificio de verdad y no una carpa montada a toda prisa. Pero entre los martillazos, los aviones que os hemos comentado antes y que Presidencia pues tiene un tono de voz bajito y que los altavoces no funcionan, la labor de observación y escucha, como os podéis imaginar, 14 de 10. Pero ¿sabéis cómo tenéis que solucionar eso? O sea, simplemente es haceros amigas de un policía infiltrado que habla español y que está escuchando vuestra reunión, ¿no? Como nos pasó el otro día, o sea, un señor se nos sentó al lado y estuvo escuchando toda nuestra reunión de, venga, ¿qué hacemos mañana? ¿Dónde vamos? ¿Qué reunión? No sé qué. Y luego resultaba que hablaba castellano y luego dice que es el técnico de sonido de una de las salas de negociación. Entonces, al día siguiente vas a una sala de negociación que no se está escuchando una mierda y el señor aparece por allí. Y entonces le dices, oye, que me solucionas el sonido y tal. Y lo hace. Oye, ¡oh! Solo tienes Esto que no hacer ha pasado todavía. Esto no nos ha No nos ha pasado. Yo tengo fichado al señor. Pues Sala 2, sala de negociaciones 2. ¿A dos? Oye, pues es una de las gordas, o Sí. sea que... Importante. Bueno, pero volvamos a ese momentazo, ¿no? Sí, Del People's Plenary. Dale. ¿Y por dónde estamos? Por los jóvenes, Por ¿no? los jóvenes, que bueno, yo todavía me consideran joven. Tengo suerte. No como aquí Rubiera, que es la más joven del grupo, o sea que... Venga, otra vez nos estamos yendo. Eso sí, Sí, a ver, People's Plenary. People's Plenary. ¿Qué ha pasado en el People's Plenary? Que la gente ha hablado. Hemos aplaudido mucho, Sí. hemos gritado mucho y hemos coreado muchísimos eslóganes que son muy importantes para... Mira, nos ponen aquí el ruido de fondo.
No se ve. No se ve Bueno, nada. pero podéis Pero escucharlo. podéis mirar en nuestro Twitter porque aquí la jefa de prensa en cuestión ha estado subiendo toda la mañana un montón de vídeos súper chulos de las acciones y de todo. Y de verdad que ha sido súper emocionante. O sea, lo cantamos así con tono de chascarrillo, pero de verdad que es una pasada ver el plenario de la gente. Sí, además que sobre todo ver ese discurso inicial de los pueblos originarios de un montón de territorios de Norteamérica, de Sudamérica, de África, de Asia. O sea, es muy potente y verdaderamente la gran diferencia en ese plenario y en otros plenarios no es quién está representado y sobre todo yo creo que también que aquí no hay lobbies, ¿no? Ninguno. Ninguno. De hecho, estos plenarios están organizados por precisamente esas. Hay muchas, lo que llamamos aquí en lenguaje de Naciones Unidas, las constituencies, que básicamente son las agrupaciones de observadores, de gente de la sociedad civil que está trabajando en las cumbres. Hay algunos constituencies que son guachis, rollo ENGO, que somos las ONGs, los jóvenes, las mujeres, la plataforma indígena o comillas, porque de repente de qué país hablemos y de qué interés representen los sectores sindicales, que los hay muy aliados y otros que van a todo lo contrario, que es aminar esta lucha climática. Pero los que no están ni nunca estarán son las empresas, que tienen un nombre muy curioso aquí en las negociaciones, que son el... Chicas, ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! O sea que ya, evidentemente no están invitados, aunque probablemente sean mucho más grandes y mucho más numerosas de lo que son algunas. Había un informe de lo que hablábamos en el Twitch de la última semana de CEO Bantrack y Global Witness, que dice que había unos 690 lobistas de los sectores fósiles representados dentro de las Naciones Unidas. Esto significa 2 veces más que la gente de las plataformas indígenas que están representadas o 3 veces más que las compañeras de género luchando por temas de género, ¿no? Queda claro esa descompensación. Y bueno, además es un 25 más de lobistas en comparación con la cumbre del año pasado, que ya las cifras ya llamaron mucho la atención y el año pasado se decía que si el número de lobistas de combustibles fósiles tuvieran que ser una delegación, sería la más grande de toda la cumbre, ¿no? O sea que este año encima lo hemos superado. Y además les distingue porque van de traje. Bueno, de traje van unos cuantos. Sí, de traje van unos cuantos, pero los lobistas se les distingue porque van de traje, pero bien, del caro, en plan. Traje del caro. Si van con un azul determinado, que son de la Unión Europea, que van todos con el mismo traje y el mismo color. El mismo pantone. Esto, o sea, una vez os paseáis por Bruselas. O sea, que yo creo que en Bruselas hay un traje que es, dices, que es un traje para la Unión Europea, ya te dan el pantón específico y dicen, este es tu color. O sea que... Y estamos contando solamente los que llevan lo que nosotros llamamos la badge, que es la acreditación que llevamos, naranja, amarilla más bien, porque naranja es prensa. Luego hay otros que tienen la pink, que es la rosa, que es la guay, que es la que pone party, no party de fiesta, sino party de parte, es decir, que viene representando un país y nos estamos contando, por ejemplo, a todos esos lobistas que vienen, por ejemplo, de países como los Emiratos Árabes, como los saudíes, o como todas esas petronaciones donde los intereses gubernamentales y los intereses petroleros pues son los mismos, porque en muchos casos son los propios gobiernos los que son las empresas fósiles. Oye, una pregunta, la gente, nuestros amigos de Iberdrola, ¿qué tipo de acreditación llevan? Pues esto es una pregunta y de hecho en Glasgow el año pasado hubo una movida porque vimos hablando a alguien de Iberdrola y luego nos morimos de curiosidad por saber quién lo habría acreditado. Creo que ellos van acreditados, o sea, estuvimos repasando porque la lista de asistentes es pública, o sea, Naciones Unidas, Transparencia, etcétera. Esto lo cuento, yo sé que tú lo sabes, pero lo cuento así en general por explicar. La lista de todos los participantes en la COP, todas las personas que están acreditadas en algún momento durante una COP es pública. Es un documento de 1.700 páginas. Y entonces ahí puedes buscar pues desde nombres concretos hasta empresas, demás. Todas las personas que encontré el otro día en la lista cotillando que venían de Iberdrola venían por bingo o por otras organizaciones de observadores que entendemos que están agrupadas en bingo como, no sé, me voy a inventar el nombre, pero un grupo de crecimiento verde y
No, cosas ahí que no, suenan a esto. ahí no te has inventado el No, no lo nombre. sé. He combinado palabras y estaba segura de que esto iba a ser algo. El grupo de crecimiento verde es un subterfugio, de verdad. ¿Ves? No, rojo, yo rojo, no verde. Céntrate en la cabecita de la pantalla. Es que estamos aquí un poco en precario, chicos, es lo que tiene que hacer en el hotel. Pero yo sí voy a dar un dato curioso que me gusta denunciar bastante. El año pasado, en la cumbre de Glasgow, Ignacio Sánchez Galán, que si es alguien que nuestra audiencia no lo tiene fichado, es el presidente de Iberdrola, fue acreditado con una chapa de país y con una chapa del país anfitrión además, en este caso Escocia, porque su filial Scottish Power fue una de las que financió la realización de la cumbre de Glasgow. Bloqueo total. O sea que... Favores, Pues tú terrible. pagas, pasas por caja, pues estas cositas que... Tremendo. Además con gran... O sea, el pabellón de Iberdrola el año pasado era enorme, 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 enorme. O sea Bueno, que... y nos preguntaban por aquí que qué tal va la COP, así en general. ¿Nos metemos un rato en negociaciones yo y luego creo que seguimos nos con las cosas que metimos. nos dan ganas de vivir? Vamos con los paquetes. Venga, Genial. Ahora, venga, el de moda. El de moda. el de moda, por favor. ¿Cuál es el de moda? Pues... ¿Alguien Venga, sabe cuál es- premio, a ver. Espera, ¿alguien sabe cuál es el paquete de moda en estas negociaciones? Sí, tú sí. Tú te lo Sí. sabes, Marina, Claro que eso tú te son lo sabes, trampas. tía. ¿Alguien de los comentarios se sabe cuál es el paquete de moda y se atreve a aventurar cuál puede ser? Empieza por P. ¿Empieza por qué? Sí, en español sí. En español sí. Ah, claro, en español sí, sí, vale. Es que Nada, estamos muy nada. acostumbrados a trabajar en inglés estas semanas. Ah, a mí ya no me da la cabeza para el cambio de idiomas. El Lo del de perro perro de de Sánchez. Bueno, ahí estamos, casi. Si alguien nos vio en el anterior capítulo, no es Perro Sánchez, es Hanson Pedro. Pero... Nos tiene a todos fascinados, es increíble, pero esto es otra historia. Bueno, Bueno, pues Dale. no es el de Perro Sánchez. pero buen intento. Pero buen intento, ha sido maravilloso, la verdad. Empieza por P y se llama Pérdidas y Daños. Creo que en el capítulo anterior ya lo adelantasteis un poco, pero por contextualizar, este tema se ha estado hablando durante 30 años. Los países del sur global han pasado más de 30 años pidiendo que se aborde este tema, es decir, que se cree una financiación, que los países del norte global asuman sus responsabilidades históricas en las emisiones de gases de efecto invernadero y transfieran un fondo para que los países del sur global puedan hacer frente a todas esas pérdidas y daños que ya están sufriendo de forma absolutamente devastadora, ¿no? Una y otra vez. Entonces, es el gran tema de esta cumbre. No sé si lo habéis leído en los periódicos, pero esta cumbre la llamaban la cumbre africana de la implementación, ¿no? Porque realmente no hay tanta ambición en la reducción de emisiones, por ejemplo, en revisión de objetivos y todo esto, pero sí que este era un pilar central y, sobre todo, los países del sur global estaban poniendo unas condiciones muy claras de salir de esta COP con un acuerdo claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que ahora mismo está la situación encallada, básicamente con la información que tenemos. El martes salió un borrador de texto que, bueno, no recogía, de hecho, las demandas del sur global, que es la creación de una facility, o sea, un mecanismo financiero hacia el sur global que tiene que ser nuevo, que tiene que ser suficiente y que tiene que además ser a fondo perdido, es decir, que no genere más deuda a países muy empobrecidos que tienen que reconstruir sus países una y otra vez por todos los efectos del cambio climático. Todas estas demandas no se recogían y hemos visto cómo en los siguientes días los estados insulares han hecho órdagos que no veíamos desde pues hacía muchos años de si no se llega a un acuerdo final en las condiciones que ellos marcan, pues incluso bloquearían el plenario final de esta cumbre. Entonces, bueno, esto es como algo muy heavy, están trazando unas líneas rojas muy claras que veremos, porque no lo sabemos, no han salido más textos, más borradores, entonces veremos si cumple algún efecto y se llega a los países que están más bloqueando, ceden posiciones y aceptan en alguna medida pues estas condiciones, ¿no? Aquí al que estamos blaming todo el rato, pues al gran que tenemos que
que culpar es Estados Unidos, como no, sorpresa. USA. No era esto, ¿no? Vale, no perdón. era esto, no Es era que me esto. emociona, está Kerry aquí y claro, hay que rendir pleitesía. Bueno, me reengancho. Genial. Y con una pregunta que mis compis no saben que se la voy a hacer porque No le hemos Se hablado. marlasca la tragedia. No le hemos hablado todavía en esta COP, pero es una pregunta, un debate que tenemos en muchas otras COP y es, ¿qué preferimos? ¿Que haya un acuerdo horrible, que flojo, que lleguen a un acuerdo todos los países, pero que no incluya pérdidas y daños, o que lo incluya de manera anecdótica, como de rollo no sirve para nada, pero sea llegar al acuerdo porque si no hay ruptura y entonces para los países quedan fatal si no llegan a un acuerdo? ¿O preferimos que sí va a ser un horror? No hay acuerdo. ¿Qué prefieres, un mal acuerdo o no tener acuerdo? Bueno, a ver, Podemos también... dejar que el público conteste también. Eso, animaros a contestar en Sí, en el a ver chat. qué opináis. Porque, o sea, la idea es que los países del sur global apuestan porque los países del norte global, que somos quienes tenemos más responsabilidad histórica en el cambio climático, apoquinemos a los países del sur global, que son los que no han montado este follón y además son quienes más están sufriendo las consecuencias. Entonces, ¿qué preferimos? Un acuerdo que digan, que el titular sea, por fin se ha salvado el 1,5 grados, se ha salvado el acuerdo, hay acuerdo, pero que el acuerdo no incluya esto, no incluya este reconocimiento, esta responsabilidad del norte, o que el titular sea hecatombe en las cumbres del clima. A ver, también te digo que visto la amenaza esta que comentaba Marta ahora, o sea, la otra Marta es que tenemos dos. Marta y Marta. Marta y Marta. Tenemos problemas para saber cómo nos Sí. dirigimos a ellas, es un movidote, pero bueno, esto es para otro esto es otra capítulo. historia. El caso, que visto lo, o sea, esto que comentaba de que se había amenazado con un bloqueo no es una tontería. O sea, AOSIS es el grupo de negociación de los estados insulares y eso, han hecho una amenaza tal cual, súper seria de vamos a bloquear el plenario. Esto es muy serio, y lo aclaro por si acaso no estáis familiarizados con las negociaciones de Naciones Unidas, porque estas negociaciones funcionan por consenso. Es decir, si hay un bloqueo fuerte, o sea, quienes habéis estado en una asamblea que funcione por consenso sabéis perfectamente cómo va. Si hay un bloqueo de un solo participante, se acaba todo el tinglado. Entonces, yo no veo muy posible, tal y como están las cosas ahora mismo, que salgamos con un mal acuerdo. O salimos sin acuerdo o salimos con una cosa que tiene en cuenta una financiación adecuada, nueva y suficiente en términos de pérdidas y daños. O sea, básicamente lo que dice toda esta gente es que están hasta las narices. Con razón. Están hasta con las razón. narices Con toda la porque razón. les están tomando el pelo y le llevan tomando el pelo muchos años. Lo propusieron en el año 2007. Estas pequeñas islas, Vanuatu y Tuvalu, es que soy muy fan de Vanuatu y Tuvalu, en la última semana, Somos todas muy fans. digo, ¿quién fue? Vanuatu o Tuvalu el año pasado en mitad de la cumbre Fue Tuvalu de... y tienen mucha gracia, El- pobrecitos míos. El presidente del gobierno tuvaleño, es que no sé cómo se llama, Tuvalu, perdón, de de Tuvalu, Tuvalu, te ahorras el gentilicio. Tío. se metió a dar Qué ganas de meterte en Tubaliño, ¿no? Tuvaliño, qué ganas de meterte en se jardines. metió en mitad del mar con un podio para dar un speech de final de la cumbre diciendo, oye, esto es lo que va a pasar en mi país, ¿no? Entonces... Sí, dio la rueda de prensa con el agua por las rodillas. Y de hecho, este es el mismo tío que en otro momento, no me acuerdo cuándo, convocó un consejo de ministros submarino. Haciendo todos, o sea, como mona de oxígeno, todos bajaron la mesa del consejo de ministros al fondo de la bahía y se reunieron ahí. Yo entiendo que esto es el sentido del humor que sale de la desesperación, pero es una ética comunicativa impecable. Es muy O sea, potente. 14 de 10. Marta indignada dice, y difícil de resolver, pero siempre suelo ser de un paso adelante, aunque sea pequeño, porque por experiencia lo de cuanto peor mejor no suele funcionar a nivel colectivo tan fácilmente, y el clima no tiene opción. Yo estoy muy de acuerdo, además aquí voy a decir que yo sí que doy una respuesta un poco más pensada, un poco más reflexionada a lo que planteaba Marta, y es que hay una cosa que pasa con las cumbres internacionales que ¿Pero qué Marta? Marta. A ver, no digas cosas que yo no he dicho, ¿vale? Claro, O sea, no. eso yo me lo he dicho. Es verdad que Marta siempre dice cosas muy interesantes y me las puedes adjudicar. No, A ver, problema. no, vamos a aclarar. Contigo. Esta es Marta Tratados. O Y Martra. esta es Marta Monasterio, ya está. Bueno, pues a ver lo que Marta Monos.
Pero Bueno, es vale. muy guay cuando nos dicen, oye Marta, estás muy guapa, y la otra se alegra. En plan, pues claro que pensabas. Eso lo he hecho yo esta mañana. Ha sido 2 por 1 de cumplido. Bueno, volvemos. Volvemos. Hay un principio de no regresión que es importante, es decir, de lo poco positivo que tiene el Acuerdo de París, que podremos discutir muchas cosas que tiene negativas, ¿no? Esto de que no declinan el verbo, nada de nada. Por lo que os contaba, en 2007 se propone esto, nadie hace nada, en 2013 ya los países ya dicen, mirad, dejar de tomarnos el pelo y crean un mecanismo que es el mecanismo de Varsovia, porque estamos en Varsovia de la cumbre, por eso se llama mecanismo de Varsovia, en el que vamos a empezar a hablar de esto, no sé qué, no sé cuántos. En 2019, cuando la cumbre llega a Madrid, creamos otro mecanismo que es la red de Santiago para las pérdidas y los daños, y tampoco ponemos money, que al final es lo que está pidiendo. Entonces llegamos a esta cumbre con muchos países diciendo dejar de tomarnos el pelo, poner la pasta ya, y ponerlo y hacer garantías y tener una cuestión de estas. La realidad es que ese principio de no regresión lo que hace es que cualquier paso que se dé siempre haya que ir a mayores. Problema, estamos andando pasos de caracol cuando lo que necesitamos son pasos de gigante. Entonces, esa palabra que Marta, que ha estado conmigo en muchas cumbres y que es mi jefa de prensa aquí en las cumbres internacionales, una de las cuestiones que siempre es cómo hacemos el titular final de la cumbre sin usar la palabra insuficiente, que la hemos declinado tantas veces que ya no somos capaces de ponerla en ningún lado. Siempre son titulares tremendos, horribles. Sí. Y nos debatimos en, venga, ¿qué decimos? No hay futuro. Es broma. Sí lo hay. Bueno, os he interrumpido con vuestro paquete de que ibais como... No, pero esto es una pregunta interesante y aquí hay más opiniones. A ver, ¿cuál es? A nivel de imagen de las COP y de cara a la opinión pública, ¿qué creéis que es menos malo? Que no haya acuerdo o que sea descafeinado. Es decir, ¿un acuerdo tibio parece continuidad? Es que ese es el temazo. Este es el temazo. Quiero decir, el otro día me llamaron a mí para intervenir en la cafetera y el titular de la pieza era que los jóvenes ya no creen en las cumbres del cambio climático. Quiero decir, es que entiendo perfectamente, o sea, no estoy yo en ese punto vital, pero es que entiendo perfectamente de dónde sale que ya la gente no confía en las COPs. ¿Un acuerdo tibio es mejor que no haya ningún acuerdo y que haya esta ruptura total de la sociedad civil con las COPs? Pues no lo sé. Es que, por ejemplo, el año pasado en Glasgow fue una cumbre que no se sabía dónde... que se hablaba mucho de qué es el tema que se hablaba, del grado y medio... de la urgencia, el grado y medio, parecía que estaban todos a tope con que había que esto era urgente y que había que actuar. Como había mucha discrepancia, se llegó a un acuerdo que no, esto lo sabe muy bien Rubiera, que es muy legalista, y las palabrejas esas que se usan, no había ningún verbo vinculante, no, se salvó, la cumbre se salvó, hubo un acuerdo, pero en el texto no se obligaba a ningún país a hacer nada, eran todo recomendaciones vagas, ¿no? Así, simplificando mucho. A lo mejor luego técnicamente me tenéis que corregir, pero no, básicamente, ¿no? Entonces, Ecologistas en Acción titulamos en nuestra nota de prensa final Glasgow, o la COP26 de Glasgow, prorroga lo improrrogable. Entonces era el titular del Ministerio de Transición Ecológica, creo que era es maravilloso, hemos llegado a un superacuerdo, hemos salvado la COP, ¿no? Y muchos medios generalistas hablaban de que se había salvado la COP y que se había llegado a un acuerdo y que qué buenas noticias que se había llegado a un acuerdo. El acuerdo era... decía muy poco. Lo que pasa es que internamente sí que teníamos este debate de, bueno, pero por lo menos había un acuerdo, por lo menos se exige a los países, están obligados a seguir debatiendo de esto, a seguir debatiendo sobre la palabra de combustibles fósiles que apareció, aunque de manera muy tibia, o sea, como que aparecen cosas que son insuficientes, pero que por lo menos aparecen y ya es un paso adelante, ¿no? Claro, justamente por lo que decía Javi de la no vuelta atrás, ¿no? O sea, si tú consigues que aparezca el carbón, pues el siguiente paso será asumir el carbón y añadir más, ¿no? Mira, y a mí me parece, al hilo de lo que dice Marta indignada en los comentarios, me sale pensar que igual este planteamiento que estamos haciendo, si quiere, de la cuestión es un poco como como de privilegio de norte global. Quiero decir, permitirnos el lujo de pensar de, ay, ¿qué nos conviene más? Que no haya acuerdo o que sea malísimo. Es como,
es que la jefa negociadora de AOSIS, me acuerdo perfectamente porque además lo entendí al revés al principio, la jefa negociadora de AOSIS en el plenario de cierre de Glasgow del año pasado, dijo que sí, que el acuerdo era terrible y que no era lo suficiente que necesitaba, pero que había un acuerdo y que ella con eso podía mirar a sus hijos a la cara. Y esto fue, a mí, o sea, yo lo había entendido al revés. Al principio pensé que estaba amenazando con lo que eran las negociaciones y me emocioné mucho y dije, oh, Dios mío, van a pasar cosas. Pero no, luego nos paramos a oírlo bien y me pareció un tema muy interesante. Me parece, pues esto, como la gente que dice que no vota porque no sirve de nada, no, esto sale de un puntito de privilegio. Lo que pasa es que a mí mi debate, perdón, no. O sea, yo creo que la pregunta, pues Marina, que está más lejos y... Claro, como estáis todas juntas ahí, pues pasando del extrarradio. Pero no te silencies, tú habla, interrumpe. No, hombre, no, que me parece muy mal, es de mala educación. Que yo solo quería añadir... Que no, aquí no, estamos en Twitch, esto es Ciudad Sin Ley. Lo intento. Es que Ciudad Sin Ley estáis vosotras ahí. Yo estoy en el mundo rural, donde nos respetamos los turnos de palabra y nos escuchamos. Bueno, simplemente decir que creo que hay un factor que no lo sacamos mucho a relucir, que es que las ecologistas no celebramos las pequeñas victorias. O sea, y es que tenemos unos objetivos tan grandes y tan alejados, ¿no? Queremos cambiarlo todo, darle la vuelta al sistema. Y es un horizonte muy legítimo, pero coñe, que hay que... Esas pequeñas victorias, esas pequeñas palabras que parece que son insignificantes, pero no lo son, cambian muchas vidas y cambian totalmente el paradigma, ¿no? De las negociaciones o de cualquier cosa. Entonces, que celebremos, por favor, en algún momento. O sea, yo creo que hay una pregunta subyacente a todo este debate y es si podemos vivir sin COPs. Ya. Claro, porque yo no tengo tanta memoria porque no me tocó esto en el año 2009, pero he escuchado a mucha gente que estuvo cuando se produjo el fracaso de Copenhague. Entonces, yo creo que esta es la pregunta subyacente, ¿no? O sea, ¿podemos vivir sin COP? ¿Podríamos enfrentar un problema global tan complejo como es la lucha climática sin tener un marco de negociación internacional como es las COPs? Pues aquí la respuesta es compleja y complicada, quiero decir. Sociedades como las europeas, que afortunadamente tenemos privilegios como por ejemplo el voto, que recordemos que en muchísimos países ni tan siquiera tienen derecho a votar y viven bajo dictaduras, o como la capacidad de movilizarnos en las calles, o como la capacidad de plantear modelos alternativos de vida, que esto está muy en base a nuestros privilegios, es decir, porque tenemos una economía, no tenemos la perentoriedad de la alimentación o de la vida cotidiana que se pueden tener en muchos países del sur global, pues podemos decir, bueno, que le den a estos espacios de negociación, veremos cómo lo hacemos nosotros en nuestros contextos europeos. Pero ¿qué pasa con toda esa gente del sur global que solo encuentra precisamente en... que hubiéramos oído hablar de Vanuatu y de Tuvalu si no estuviéramos en una cumbre climática, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, al fin y al cabo, los pasos, yo lo que decía Nacho Rubiera por ahí, de necesitamos dar saltos de 5 en 5 en vez de 1 en 1, es fundamental, pero también no podemos decir, bueno, pues no damos ninguno, ¿no? Eso entonces... Es, total. Pero yo cuando he planteado si preferíamos no tener acuerdo no me refería a que las COP desaparecieran, me refería a que de pronto un año no hubiera acuerdo y entonces el tirón de orejas a los países es fuerte, porque entonces la sociedad civil de cada país le dice a su presidente o a su ministra a que ha sido ahí, a no hacer los deberes, o sea, como que yo no planteaba la pregunta... Yo planteaba la pregunta, pero como el titular de ¿qué ha pasado aquí? Se ha reventado y no han podido hablar estos señores, porque son señores, en su mayoría muchas señoras que facilitan mucho y que no salen en las fotos. Sí. Son casi todas mujeres las cofacilitadoras. Tampoco facilitan tampoco. Sí, pero en Egipto le pueden decir eso a su ministro de Medio Ambiente, por poner un ejemplo de un país. No, pero yo decía que preferimos, pero no planteando si preferimos COP sí, COP no, sino que a lo mejor si se va a llegar a un acuerdo horrible, o sea, a lo mejor preferimos que no haya para que haya tal escándalo que a lo mejor durante un año no se haga nada, pero por lo menos a lo mejor aumenta la presión social. No, si era como... Ya, sí. Y claramente, volviendo al tema de la cumbre de los pueblos... Eso es. Vale, hemos hablado a la vez. Pero volviendo al tema, hilándolo con el tema de la cumbre de los pueblos, ¿qué pasaría si aquello que se ha hablado o que habéis hablado hoy, ¿no? en este espacio fuera vinculante? Sería maravilloso.
Pero esto tiene que ver con una cosa que es el artículo 42 que os va a contar Javi ahora mismo. Porque No, lo puedes contar tú, lo puedes contar tú. Es tu artículo favorito, tema. cuéntalo. Es mi tema. El artículo 42, yo creo que esto lo he contado ya el primer día, ¿no? Marina Bueno, pero- estuvo conmigo, soy un pesado con esto, estoy a En pico y capítulos pala. anteriores, venga, dale. En capítulos anteriores en las cumbres no se pueden votar, porque han sido tan torpes que no han sido capaces de desbloquear un artículo, que es el artículo 42, que permitiría votar. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, ahora con pérdidas y daños, volviendo a reclamar, si tienes un bloque de países como es el G77 más China, que representan a, creo que 110 países, una burrada, representan a casi toda la comunidad internacional, pueden decir, oye, pues nosotros firmamos esto. Y quien quiera verdaderamente decir, oye, afrontamos las pérdidas y los daños, pues tiene que pasar por este mecanismo, que es un mecanismo aprobado por Naciones Unidas. La realidad es que como tenemos que hacerlo todo en consenso porque no han sido capaces de aprobar este artículo 42, pues va a ser súper difícil que esto suceda, y esto implica que no vamos a poder desatascar algunas votaciones. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, que ahora os lo contamos en uno de los plenos que hemos tenido, levanta la mano Rusia y dice, mirad, yo es que geopolíticamente como que me apetece haceros una perrería a la gente del norte y a mis compañeros europeos que van de líderes climáticos. Por lo que sea. Os voy a bloquear las cumbres. ¿Qué pasaría, no? Entonces, bueno, son dilemas. Punto técnico. Son 134 países, el G77 más China. Ah, no, más China, 135. No. Sí. 134 más China. Sí. ¿No son 134 sin más? 134 Solían más ser China. 77 y China, pero ya no. Lo cual nos crecido. vuelve a hilar con pérdidas y los daños, que si Europa, en vez de dejar de ser tan asterisco paternalista con todo su global y de decirle cómo tienen que afrontar las pérdidas y los daños y qué mecanismos son mejores, se alineara con el G77 más China, pues sumaríamos, ¿cuántos eran? 134 más 27, 141 de los O sea, lo suficiente para una 195 mayoría. países reconocidos. Sería no solamente lo suficiente para una mayoría, sino casi la plena totalidad en el número de países que podrían estar sometidos a un acuerdo internacional de este tipo, ¿no? Entonces, bueno. Claro, sería súper interesante. O sea, si hubiera disciplina de voto o sea, si se pudiera votar en las COPs, otro gallo cantaría, la verdad. Es que esto del artículo 42 lo he sacado porque es un tema que hemos estado hablando mucho últimamente, porque realmente estuvimos hablando de qué sería como la piedra clave, la pieza angular para desbloquear las negociaciones esta vez y de cara al futuro. Y realmente si se pudiese votar, esto sería una historia completamente distinta. Perdón, que era... Bueno, tira. Dale. O sea, quiero añadir una cosa más también por cambiar un poco de tema y demás, de decir, o sea, ¿qué pasaría si no tenemos cumbre, no? Cogiendo un poco el hilo de Marta, de la sociedad civil diría que, no sé lo que diría la sociedad civil, yo solo sé que en mi país, en el territorio en el que vivo, llamémoslo país, estado de estados, lo que queráis, no me voy a meter en este dilema en estos momentos, votamos a quien votamos. Al final, los gobiernos representados representan las intenciones de voto. Claro. No podemos achacar a la comunidad internacional lo que a nivel doméstico, es decir, en nuestros territorios, no somos capaces de hacer. España presenta un compromiso y una ambición para la reducción de gases de efecto invernadero que no cumple la ciencia, que no cumple ese 1,5 grados y que además nos sitúa en un país que es muy vulnerable frente al cambio climático y donde nos jugamos muchísimo, como no convertirnos en un desierto completo, ¿no? Entonces, claro, achacar y decir, ¡jo, qué malos son los de la COPs!, sin ver que la pieza clave son nuestros propios territorios, nuestras propias realidades, nuestros sistemas democráticos, nuestros sistemas de voto y toda esa serie de cuestiones, pues pone la paja o pone el problema en un punto a lo mejor en el que no tendría que estar, porque nosotros aquí apelamos a los derechos de naciones, no a los derechos de los individuos, con lo cual son nuestras naciones las que tienen que responder por nuestra idiosincrasia. Si España fuera un país súper optimista, súper comprometido e hiciera lo necesario y dijera, oye, a tope con todo esto, pues quizá el terreno de juego funcionaría. O si tuviéramos a un Timmermans que en vez de anunciar un mísero incremento de un 2% de los compromisos por un pequeño balance contable que han anunciado el otro día, como si esto fuera la rehostia, dijera, oye, yo voy a cumplir con lo que está diciendo la ciencia, sea lo que sea que diga la ciencia,
pues a lo mejor otro gallo cantaría. Pero repito, yo creo que esto es una cuestión de privilegio y de donde estamos en el norte global, es decir, que hay muchos países del mundo en los que esto no sucede, en los que los derechos y las libertades ni tan siquiera existen y donde nos colocamos en esa óptica un poco de país privilegiado en el que estamos. ¿Exigírselo a Estados Unidos? Pues sí, claro que sí, los primeros. Si alguien tiene una posición chunga en estos momentos son los americanos, que van de guays por la vida, pero siguen apostando por quemar petróleo, por quemar carbón. Dale, Marina. Que yo simplemente quiero hacer de abogado del diablo, ¿no? Yo me imagino, yo soy Estados Unidos y me imagino y digo, no, pero es que claro, es que tenemos que escuchar todas las voces, tenemos que escuchar a las mujeres, tenemos que escuchar a los pueblos indígenas, ver lo que piensan y ver si realmente quieren esa facility, ¿no? Claro, hay que hacer todo ese proceso de diálogo, de talleres, de workshop, porque tenemos que escucharles. Que es efectivamente Deberían lo que están contratar, haciendo. Deberían contratar, efectivamente. de Marina. comunicación de United States of America. Pues es un poco el argumento que están utilizando como para alargar la bola, ¿no? Y darle... ¿Siguen igual? Y bueno, luego Europa, que lo decía antes Javi, vi un pelín, está diciendo que tal vez reconocen que los mecanismos financieros existentes no son válidos para hacer frente a un tema como las pérdidas y daños, reconocen eso, que consideramos que es bueno, y dicen estar abiertos a negociar, pero luego consideran que una facility tal vez no es lo más adecuado para los países del sur global. Entonces es lo que decía Javi, ¿no? Que ¿quiénes somos nosotras para decirle que necesitan a 3/4 partes del mundo que están pidiendo una facility? Entonces, o sea, creo que toca hacer una pequeña dosis de mirarnos y, ¿cómo se dice humble en castellano? Humillar, no, ser humildes. Un poquito de humildad, ¿no? Y Sí, decir, sí. pues voy a dar un paso atrás. Pero bueno, comentaba aquí nuestra compañera que por qué no seguimos el repaso de paquetas, que nos hemos atascado en pérdidas y daños Sí. porque Es que es el Ese es popular. el tema. Es el tema realmente. Hoy en la Climate Action Pay Network up, pay up. comentamos- Pay up for los andames, pay up, pay up for los andames. pay up. Vale. Así se ha quedado Marta sin voz, ¿eh? Yo solo digo... Llevo así 4 días de cumbre. ¿Qué os Claro, porque parece? además como le dijimos, descansa, no grites, tal, pero aquí como no paramos de ir a protestas y tal, y que si no sé qué, y que si las pérdidas y los daños... Que hablando de protestas, Espera un momento, igual- vamos a hacer un paréntesis. Bueno, espera. Sí, di. No, hablando de protestas, que igual te apetece a Marta contar la protesta de nuestros amigos saharauis. Sí, pero Un pensaba, segundo estaba segura de hablar de eso, pero si queréis lo cuento ahora o Cuando queráis. cuando digáis. Vale, que voy a hacer un breve... Vamos a hacer un breve inciso porque he visto este comentario y vamos a explicarlo súper rápido. Una facility es un mecanismo de arquitectura financiera que guapísima estás, Marina, que bien la mascarilla promocional, perdón, que me distraigo. Una facility es un mecanismo de arquitectura financiera que sirve para mover pasta, así en general. Entonces, esto es uno de los métodos favoritos de Naciones Unidas para gestionar grandes cantidades de dinero. La alternativa a una facility sería un fondo, como por ejemplo el Fondo Verde para el Clima. La diferencia entre un fondo y una facility es que los fondos los gestiona Naciones Unidas directamente, por así decirlo. Entonces, es en la cumbre donde tienes que acordar, pues, hasta los pormenores más exhaustivos de a dónde va a ir ese dinero, cómo se va a gestionar, a qué tipo de proyectos van, cómo se conceden, etc. Una facility es un organismo independiente con capacidad para gestionar esa pasta, es decir, que además tiene su propio board, que diríamos en inglés, es decir, su propio órgano de gobierno, que tiene cierta libertad para... me chivan por venganillo que el Fondo Verde para el Clima es una facility, pero el caso... Es que le ponen unos nombres muy complicados a eso. Bien, el caso que una facility tiene un órgano político de gobierno, es decir, que con una facility solo, comillas, solo necesita Naciones Unidas establecer un mandato para que eso, digamos, eche a rodar y funcione por su cuenta. El problema es que las facilities tardan mucho más tiempo en establecerse que los fondos. Es así. Entonces, pues este es el tema en cuestión. Por eso los países del sur global quieren una facility para gestionar los fondos de pérdidas y daños.
No, un organismo independiente, o sea, quiero decir, la pasta la pondrían los países. El tema, sí, ¿no? Sí, o sea, a ver, la explicación larga, que es compleja. Ya, es que Una facility es, o sea, que llevamos a la hora de financiar a nivel internacional tienes muchas formas. Una es poner pasta en una cuenta bancaria, por poner un ejemplo, poner pasta en una cuenta bancaria, entonces esa pasta va saliendo, va entrando, o hay gente que paga, etcétera. Esto es fácil. Y una facility tiene cosas como más complejas, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos financieros a nivel internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco para el Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú no tienes por qué poner todo ese dinero directamente, decir, te hago esa transferencia, sino mostrar cómo la intención de voy a poner este dinero. Es decir, España reserva 100 millones de euros, pongamos un ejemplo, para estas pérdidas y daños. Entonces, lo que significa una facility es a unir proyectos con financiadores. Y así pues se van haciendo una especie de bilaterales y para eso hace falta un órgano de gestión, ¿no? Lo que llamamos en inglés un board. Entonces con ese board se van moviendo las cosas. ¿Cuál es la diferencia a nivel internacional? Que si tú tienes un fondo, tú lo tienes que definir completamente dentro del mecanismo al que pertenezca a las Naciones Unidas, y en una facility es como más flexible, le puedes dar un mandato y no solamente tiene labores de poner dinero, sino puede tener labores de identificación de proyectos, de ver qué cosas adicionales son, y tiene como más manga ancha para poder adaptarse a distintas realidades y contextos internacionales. Dicho esto, seguimos con los paquetes. podemos o pasar de paquetes. Yo quería comentar un poco que ha habido un diálogo súper interesante por el chat en torno a la soberanía alimentaria y que creo también haber leído en algún momento que esta era la primera vez que se consideraban las cuestiones de ganadería y agricultura dentro de una COP, ¿no? Teniendo en cuenta como toda la vinculación que hay de estos sectores a la hora de emisiones y a la hora de afectar al clima, ¿no? Entonces, como que qué guay que ha empezado ahora, pero mal porque vamos tarde. No he empezado ahora, he de corregir. Ahora. Empezó en la cumbre de Bonfigi, si mal no recuerdo, fue la del 2017, la de antes de que se viniera a Madrid, y hay un mecanismo que se llama el mecanismo de Coronibia. El mecanismo de Coronibia es un mecanismo que lo que habla es de agricultura, ganadería y pesca, que se nos olvida, pero la pesca es como nos falta Anita en estos momentos para contarnos esto. Pasa que en esta cumbre tocaba revisarlo. Vale, pero aquí hay un montón de problemas. Yo no soy experto en coronivias, ya la agricultura se sale un poco de mi scope, que dirían en inglés. Y básicamente aquí hay varios problemas. Aquí, por ejemplo, cambian un poco las tornas, ¿no? Los países del norte global sí que estamos mucho más dispuestos a abrazar cambios en nuestros sistemas agrarios y agroganaderos basados en la sostenibilidad, ¿no? Esto que denominamos la agroecología, una menor necesidad de pesticidas y fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero muchos países del sur están en una situación muy contraria. Primero, porque los sectores agrícolas suelen ser sus sectores más emisores. Si vemos las emisiones, hay una diferencia clave, y es que los países del norte, oh sorpresa, donde más emitimos es en el transporte, y los del sur global, como no tienen este lujo de tener un coche y de moverse como nos movemos en todo el norte global, sus sectores más emisores tienden a ser la ganadería y la agricultura, ¿no? Entonces, hay muchas reticencias de muchos países de abrazar estos cambios sistémicos por varias razones. Primero, porque es un melón económico para ellos para abordar, como casi todas estas cosas de las cumbres. Y segundo, porque no podemos olvidar que muchos de esos países dependen de importaciones externas que les resultan muy caras en los mercados económicos internacionales, y necesitan desarrollar su propia agricultura. Entonces, de alguna forma y muy erróneamente, ven en esta agroindustria una forma de paliar problemas como, por ejemplo, la falta alimentaria, y también ven en esa falta de apoyo de todo ese norte deudor de una deuda climática, pues problemas para el desarrollo, ¿no? Y podemos poner un ejemplo muy claro, que es la crisis de Ucrania. Cuando no se puede exportar grano debido a la invasión de Ucrania, resulta que quien se queda sin grano no somos los europeos. Está siendo toda una África que ya tiene un sistema de
tiene un problema de sequía y de desnutrición muy importante y que encima no puede importar grano de fuera, pues porque está bloqueado en los puertos y porque cuando tienes menos productos, menos oferta en un mercado, te sube el precio del alimento y con lo cual se hace todavía más inaccesible para un montón de economías que dependen fundamentalmente de la importación de ese grano. Y es exactamente igual que lo que sucede con la energía, con lo que sucede con el gas, que al final Europa, ¿no? Al dejar, digamos, cerrar o que cierren la entrada de gas ruso, ¿no? A través de los gasoductos Nord Stream, lo que está haciendo es chupar el gas de GNL que iba a otras economías, sobre todo de Asia y africanas, ¿no? Entonces es como una sensación de, bueno, pues exportamos inseguridad alimentaria, exportamos inseguridad energética y aquí todo va muy bien porque nuestra ética y moralidad es intachable y maravillosa. Pero bueno, vamos a pasar a seguir con los paquetes. Efectivamente. Venga. Mitigación. A ver, mitigación. Mitigación, el titular ahora mismo en mitigación es que es... Primero, ¿qué es la mitigación? Perdón, Vale. Mitigación es frenar el cambio climático. Es así de fácil. Es como lo que va a esto, ¿vale? Son las medidas que tomamos para la reducción de gases de efecto invernadero en general. Básicamente, ¿qué estamos...? O sea, y estos textos de mitigación tienen que ir avanzando progresivamente. Es uno de los ámbitos en los que más importante es el asunto de la no regresión ambiental que decía Javi antes, es decir, que una vez adoptado un compromiso no puedes rebajar tu ambición. Entonces, el sistema de Naciones Unidas está pensado para que cada año como que suba un poquito más y suba un poquito más para que así los países no se puedan echar atrás, pero tampoco sea una salvajada de golpe. Esto es el principio tal. Ya podría ser una salvajada. Sí. Ojalá. Ojalá. Ísala. Vale. Ísala. El caso. Tenemos que... Me habéis distraído. Yo aquí estaba. Ah, sí. Bien. El caso es que en mitigación lo que tenemos es un mandato que viene de la cumbre del año pasado de que se genere una hoja de ruta para volver a ver cómo se aumenta la ambición de los países en este contexto. ¿Qué pasa? Que ambición ahora mismo es caos. Entonces, los únicos textos que están saliendo... Caos es malo, ¿eh? Sí, no, es caos, en plan, llevamos 3 días repasando documentos y nada tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, mitigación, bueno, son muchas cosas, pero el caso es que hay documentos de hasta 54 páginas en los que los negociadores han metido opciones, porque en realidad los documentos estos tienen un puntito de examen tipo texto, o sea, tienes como el texto y luego como muchas opciones de texto, las tienes numeradas para que los negociadores digan, ay, pues de la 1 me gusta tal, pero le vamos a quitar esta frase. Ah, no, pues a mi grupo le gusta la 2 y además la 1 pues, no podemos vivir con ella porque es fatal. Bien. Es como haz tu propia aventura, pero en yo hago tu propio acuerdo climático. Sí, vive tu propia aventura. Tal cual, pero tal cual. Entonces, no he calculado las permutaciones de cuántos acuerdos distintos podrían salir con las opciones que hay ahora mismo sobre la mesa, pero serían un locurón, de verdad, que están siendo unos documentos larguísimos y súper poco trabajados. No tenemos ni idea de qué puede salir. Está el tema del 1,5 grados, que ahora os contará Javi en qué punto está. Y luego el tema es que nosotros estamos en un punto de que lo que la sociedad civil le gustaría es, bueno, primero, además, siempre que se aumente la ambición, porque nos gusta que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, porque nos gusta que la Tierra sobreviva, en general, y además querríamos que en mitigación se empezase a bajar un poco al meollo del asunto, cosa que no se ha hecho hasta ahora, y se haga una propuesta de esta reducción de emisiones de forma sectorial, es decir, que no se diga, ala, tú como país tienes que reducir tanto, sino que vayas, no, en transporte tienes que reducir esto, en ganadería tanto, etcétera. Lo cual para muchos países es un problemón y es una línea roja que no van a cruzar. Entonces, pues más o menos así está la película. ¿Qué me dejo? Porque el truco es fácil. Quiero decir, lo que nos está pasando en estos momentos es básicamente que hay cuestiones que son muy fáciles. Una de ellas es
hacer más renovable el sistema eléctrico. Entonces, si os dais cuenta, muchos de los cambios que estamos viendo, estas reducciones de gases de efecto invernadero que estamos viendo, se deben precisamente a la introducción de las renovables, que han demostrado que ser más baratas y, ojo, cuidado, no solamente nos vale hacer una transición energética hacia fuentes renovables, sino que tenemos que hacerla compatible con la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, porque es posible hacerlo y hacerlo bien. ¿Y los derechos humanos? Y los derechos Y humanos. el mundo rural. Sí, perdona, aquí ves, aquí he pecado de norte global, ¿no? O sea, de... Es un chungo, Javi. Es un chungo. Sí, fatal. Estamos fatal. Pero ¿dónde están los problemas? En la industria. Está Marina, que esto lo controla también como yo. Perdón, Marina, que está... A ver, ¿cómo es? Así. A mí ahí está Marina. ¿Dónde está Marina? Aquí, no. ¿Dónde está Marina? ¿Aquí o aquí? Bueno, no, esto es otra cosa. Ahí, aquí. Y, por ejemplo, ahora con los temas de gas, que todo el mundo nos está diciendo doméstico, las familias se van a quedar en frío y demás. Bueno, ya estamos a noviembre y demás. Venga, Marina, no, venga, suéltalo. Venga, va, que voy a dar de saco. La cuestión, que uno de los problemas que tenemos no es que las familias se vayan a quedar sin gas porque no vaya a haber gas. O sea, el consumo doméstico, el consumo para nuestros hogares, para nuestras cocinas, para el agua caliente, para la calefacción, es como un 18%, o sea, que es muy poquito en todo el melón que hay, ¿no? ¿Quién es el gran consumidor de gas en el Estado español? Pues nuestros amigos de la industria. Una industria que ha pecado durante muchísimos años de no aplicar eficiencia energética, con lo cual consumen mucho más gas del que deberían y además hay algunas de ellas que reciben apoyos financieros y subvenciones. Es que es un círculo maravilloso y perfecto. Y encima se quejan en estos momentos que ha subido los precios del gas, pues que claro, que es que no les han metido dentro de las subvenciones y que qué van a hacer si ellos en realidad, estoy hablando de la cogeneración, ¿vale? En lugar de dedicarse a producir cosas, lo que se dedicaban era a producir electricidad subvencionada y que fijaba como renovable dentro del sistema eléctrico, o sea, como interno. Entonces, que la gente no se va a quedar sin gas este invierno ni al que viene. El problema está en que la putada es que no sé si vamos a poder pagarlo. Ese es el problema. Y para eso necesitamos pues unas regulaciones, una tarifa social que ponga la energía realmente como derecho para la gente. Que la industria se recorte el cinturón, por favor, ya vale. Y también un problema añadido derivado de eso es que cuando necesitemos gas, pues me imagino que se expandirá la extracción de gas, bueno, se está expandiendo ya pues a otros territorios, donde se haga un expolio de recursos, donde se aumente la deuda, donde se aumente la dependencia, bla, 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 y ahí la campaña que hay está muy presente en la COP, que como llega tarde, no sé si lo habéis hablado, No. Dale. que es la campaña de Don't Gas Africa, ¿no? Don't Gas Africa. Don't Gas Africa. Nos van a echar del hotel, nos van a echar del hotel, es que nos van a echar. Que básicamente son las organizaciones de las ecologistas y sociales de diferentes países africanos exigiendo que la falta de gas que hay ahora mismo teóricamente en Europa no pase por generar nuevos proyectos gasísticos en África porque no lleva la riqueza, me imagino. Yo ahí, que lo expliquen mejor las que lo saben, pero me puedo imaginar la película de gobiernos y las élites de países africanos frotándose las manos, vamos a hacer estos contratitos para generar proyectos. Marina, dale. Dale, Marina. Ni Vale, que fuera yo- el tema, de verdad. Aquí tenemos la turra mítica del TCE, la turra mítica del gas, es que... Bueno, pues os voy a hablar de una noticia que me he leído como hace una hora y que me ha dejado como completamente flipada, que habla precisamente de esto y con el caso de Egipto, o sea, con lo cual es maravilloso, porque tenemos el cómo la presidencia egipcia está utilizando la COP para hacer tratos de gas, maravilloso, fantástico, chupifláustico, y todo este tema de cómo este colonialismo energético, pues al final lo que va a hacer es perjudicar, ¿no?, a la población local y a su propia transición energética. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, la Unión Europea firmó un acuerdo, que es lo que se llama un memorándum de entendimiento, ¿vale? Que es un acuerdo para decir, en plan, con países, en plan de nos llevamos guay, tenemos que hacer estas cosas y vamos a negociar, tú y yo que nos llevamos bien, vamos a negociar un poquito de gas, ¿no? GNL. Entonces, hizo un memorándum de entendimiento con Israel y con Egipto. Dos países maravillosos que, bueno, pues son bien conocidos por su respeto a los derechos humanos, ¿no? Como todo el mundo sabe. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En este periodo, desde que comenzó la crisis energética, que recordar, la crisis energética no inició
a raíz de la guerra de Ucrania, sino que veníamos de antes con todo este melón. Lo que pasa que casi nadie se acuerda, ¿no? Pues desde ese momento Egipto ha empezado a consumir menos gas dentro de sus centrales de producción de electricidad para consumir más, ¿cómo se llamaba esto? Mahud. Vale. ¿Qué es el mazut? Pues me ha quedado flipada que hay una palabra específica para hablar de lo que son los combustibles pesados, o sea, imaginaros la gasolina, imaginaros el alquitrán, pues una cosa parecida entre la gasolina y el alquitrán, ¿vale? El fondo de barril, lo más tóxico de lo tóxico, que está lleno de moléculas de azufre que cuando las quemas, pues por supuesto son tóxicas, que produce hollín, que es un cancerígeno, perjudicial a la salud más no poder. O sea, se queman los barcos, ese humo negro que vemos salir de los barquitos, pues ese es el combustible. Y yo que no sabía que se llamaba mazut, estoy muy contenta porque he encontrado una palabra muy guay para definir a la más basura de la basura de la basura de combustibles. O sea, han pasado de quemar gas a quemar mazut, ¿vale? Para poder vender más gas a Europa. O sea, mirad qué bien está haciendo Europa para la descarbonización de los países del sur global. Y cómo lo están aprovechando también, ¿no? Porque al estar dentro de un mercado internacional y los precios tan altos, bueno, pues están beneficiando siempre a aquellas personas que están en propiedad, que son muy poquitas, ¿no? De las instalaciones, de las plantas de extracción, y por supuesto la población pues se queda con todas esas cosas perjudiciales como son aires súper contaminados, mayor inseguridad energética y que la transición nos está haciendo, ¿no? Y problemas así similares no solo ocurren con el gas, ¿no? Que es evidente que es un combustible fósil que contamina, que genera, aumenta las emisiones, bla, 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 sino también con las renovables. O sea, el día de hoy ha sido muy bonito porque hemos conocido a activistas saharauis y también activistas mexicanos que han hecho un acto denunciando el greenwashing, ¿no? Y, bueno, por un lado, la gente mexicana denunciaba proyectos. Cuando hay protestas en la COP no se pueden nombrar empresas ni se pueden nombrar países ni gobiernos, ¿no? Entonces es todo un poco críptico, pero hablaban de Morelia, que es un estado mexicano, y hablaban y interpelaban así a la gente, ¿no? A la audiencia, al público que tenían, decían, ¿vosotros sabéis de dónde vienen los materiales de las empresas renovables? ¿Vosotros sabéis de dónde se saca, cómo se saca, quién tiene esas propiedades, qué es lo que está pasando en esos lugares, ¿no? Entonces hablaban un poco de que no porque sea una energía verde esto es bueno, ¿no? O sea, como que hay también que meter el tema de derechos humanos, el tema de sostenibilidad, la justicia climática, etcétera, etcétera. Y los compas saharauis, y ya retomo la petición de Marta que me ha hecho antes de contarlo, son compañeros que aquí, a ver, lo voy a leer de dos organizaciones que se llaman Western Sahara is Not for Sale, WSN, y otra que se llama Juventud Activa Saharaui, que están en la COP para tejer alianzas y para denunciar cómo Marruecos tiene un lavado de cara total porque cuando en sus NDCs, que son como los compromisos que tiene que presentar de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pues a veces para justificar que ha reducido emisiones o para justificar que lo está haciendo muy bien, mete y computa proyectos de renovables en territorio ocupado de Sáhara Occidental. Entonces, bien, tenemos energías renovables, tenemos proyectos que podrían estar bien, pero que están vulnerando directamente con los derechos humanos de todo un territorio, ¿no? De toda una población. Y me decían los activistas, es que se está poniendo, para que esos proyectos salgan adelante, lo que están haciendo es invertir en carreteras, invertir en transporte para poder hacer que esto sea posible y se pueda exportar y se pueda vender, en lugar de invertir en hospitales, invertir en escuelas, invertir en cosas que necesita la población. Entonces, bueno, aquí hay un melonazo y, bueno, nos parecía que era también importante mencionarlo, ¿no? Y hacer como y de aquí se ve por qué damos tanto la turra todo el rato los observadores con que los derechos humanos estén todo el rato en los textos de las negociaciones. Aunque se suponga que ya están, aunque técnicamente todo esto esté parado por los derechos humanos, siempre está de más recordarlo, porque no hay justicia climática sin derechos humanos. A mí me ha parecido muy interesante esto que ha dicho Marta, de cómo antes de que un proyecto extractivista pueda tener lugar,
se necesitan un montón de inversiones en infraestructura de transporte. O sea, el primer paso para el expolio es construir toda una red de transporte, ¿no?, que facilite esos flujos. Y muchas veces, pues, es que me acuerdo, una vez fui a Indonesia y había una comunidad local que estaba aislada en la selva y que justamente empezaban a quejarse de que estaba entrando maquinaria de forma ilegal en territorios ancestrales para empezar a pavimentar una carretera para exportar, pues bueno, todo el tema de la palma, ¿no? O sea que ese problema está por todas partes. Bueno, me he saltado así un poco, pero me ha parecido como muy interesante. No, a tope. Sí, es que... Sin ley. Mitigación, ¿no? ¿Estabas en mitigación? Mitigación, sí, pero Vale, mitigación. y adaptación. Yo no sé. Venga. Adaptación, que creo es lo que me toca a mí. Ah, bueno, esto la audiencia no lo sabe. ¿A que no adivinéis quién lleva la cofacilitación de los temas de adaptación? Empieza por T. Acaba con A. Su apellido empieza por R. Y es un recurso Y natural. hay mucha gente... Vamos, no es un recurso natural, está asociado a un recurso natural y es una conformación ecosistémica que va en los márgenes. Ahora se convió con A. Es Rivera y se escribe con B. Pues Teresa Rivera, nuestra ministra de Medio Ambiente, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es una vieja conocida de las negociaciones, Espera. ¿Nos estáis oyendo? O sea, ¿os habéis perdido porque estamos en nuestra bola o porque...? ¿Qué? No, creo que están teniendo un debate vale, paralelo están teniendo otro debate paralelo. Vale, bueno, nada. Eso está fantástico. No, Chicos, nos es pero- muy difícil seguir los debates paralelos en el chat, así que perdonar un poco. Se oye bien, ¿no? Vale, Teresa gracias. Rivera, sí, Teresa Rivera, que es Justo, una de eso. las viejas conocidas en las negociaciones, suele llevar algún paquete de negociación en las últimas cumbres. De hecho, desatascó la cumbre que se celebró en Madrid, menos mal, pero la toca los temas de adultos. Vale. Gracias, Marta. Os leemos así como un poco en diagonal para ver si hay algo así como muy impactante. Martín, tienes tu pregunta. Negocia que adaptación. Es decir, una de las cosas que nos pasaba durante este tiempo es que uno de los compromisos que llegábamos, que ya fijado en Glasgow, era duplicar la adaptación, pero también tenemos que invertir muchos temas en cuestión de adaptación. ¿Por qué? Porque como no hemos hecho los deberes, pues nos estamos comiendo una cantidad de problemas por todo el mundo que también hay que enfrentar y afrontar, ¿no? Entonces aquí hay un diálogo muy grande y yo creo que vamos también un poco perdidos de tiempo y es como un poco un tema menor porque básicamente es uno de los temas que se van a acabar de discutir y de cerrar, y esto sí que probablemente sea un final de la cumbre. Porque salir, perdón, es que me estoy liando con una cosa, nada, perdona. Perdón que soy yo, que estoy contestando el tema de barcos, ¿vale? Lo hago por el chat, así no os molesto. Ah, vale, claro, es que como te logueamos antes, estás tú también como si fueras administrador, entonces apareces como el salto. Vale. Joder, aquí. Por eso me está rayando, que estaba viendo el logo ese y está diciendo, yo no estoy escribiendo, ¿quién está escribiendo? Me han suplantado. No fastidies. Bueno, lleva todo este tema de la adaptación, ¿no? Es decir, de cómo vamos a mejorar esto y cómo vamos a hacer un proceso de diálogo que permita que todas estas cuestiones que vamos necesitando de adaptación las vayamos mejorando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, este es un poco de los temas pues más fáciles de cerrar en estos momentos de la cumbre, que yo creo que no vamos a poner mucho porque vamos a hablar del grado y medio, eso, y luego yo quiero hablar de los vídeos de las cumbres. ¿Cómo que de los vídeos? De la feria de las cumbres. Ah, de la feria, sí. De toda esta feria de las cumbres. A ver, el grado y medio en realidad es un tema muy sencillo. Sabemos, y esto es común acuerdo entre ecologistas y cualquiera con sentido común, que el límite para que sobrevivamos y podamos hacer algo como en este planeta es 1,5 grados de subida de la temperatura con respecto a niveles preindustriales. Hasta aquí, ok. Así en capítulos anteriores os recuerdo que lo que dice el Acuerdo de París es un límite de 2 grados y, comillas, hacer absolutamente todo lo posible para mantener la temperatura por debajo del 1,5 grados. ¿Qué pasa? Que lo del 1,5 grados empieza a estar complicado porque los países no han estado haciendo sus deberes todo lo que deberían. Entonces, hay alguna corriente de países
que está... No, sí, es una corriente, en plan, que ni siquiera es un grupo negociador, en plan, hay algunos rumores, hay países que están empezando a plantear, oye, y igual lo del 1,5 grados, igual si ponemos 1,8, igual no es tan grave. Sí es tan grave. Esto es como chutar a... mi metáfora es que esto es como chutar a portería y luego pedir que te acerquen la meta, la portería. Entonces, esto es un despropósito. El 1,5 grados no se puede tocar. Esto fue una gran victoria de la sociedad civil que esto estuviera en el Acuerdo de París y no puede estar abierto a debate. Esto es tremendo. Digamos que hay varias cosas sobre esto que yo quiero aclarar un poco y demás, porque creo que algunas cuestiones se lo está dejando bastante fácil a algunos países bastante chungos que en el fondo lo que no quieren es asumir... Chicas, os oye el micro, sí. Que no quieren asumir y que tiene que ver mucho con cómo se tratan estos temas de cambio climático. Ese 1,5 grados, 2 grados es como un límite de seguridad que en su momento fijó el IPCC para evitar que estos ciclos de retroalimentación positivas que ya se están produciendo se aceleren mucho más y lleguen a un punto tan frágil que por mucho que queramos hacer no podamos hacer nada porque la liberación de gas metano en la tundra, la desaparición de las superficies heladas, etcétera, etcétera, vaya acelerando esto mucho más, ¿no? Tanto es así que existe cierta duda de que entre los 2 y los 3 grados exista un punto intermedio, ¿no? Esto que hablamos, ponemos el ejemplo de que el clima, esto de los tipping points que hablamos, ¿no? El clima es como si estuviéramos empujando una bola en una montaña, de tal forma que subir la montaña nos cuesta mucho, que es en el proceso en el que se van incrementando esas emisiones, pero llega un punto en que esa bola, por mucho que queramos o no, va a bajar constantemente. Entonces la comunidad internacional fijó un límite que es el límite de 1,5 grados. 1,5 grados a finales de siglo, 2100. No es 1,5 grados en estos momentos. Nuestros esfuerzos deben de ir dirigidos precisamente para intentar evitar ese límite del 1,5 grados, es decir, intentar no superarlo, no superarlo a ser posible, porque existe cierta incertidumbre en los modelos de clima del IPCC, pero sí que de alguna forma parece bastante claro que si no frenamos ya el 1,5 grados nos lo vamos a comer probablemente en esta década, en esta década de los años 20, lo cual sería muy problemático, como mucho superarlo un poco para luego intentar descender a finales de siglo a esa temperatura de 1,5 grados, ojo, sin usar todas estas magufadas que tenemos y que estamos usando ahora de captura y almacenamiento de carbono, de técnicas de geoingeniería, etcétera, etcétera, que serían errores catastróficos para el clima. Pero este 1,5 grados, una de las cuestiones que nos permite en estos momentos es marcar el ritmo de descarbonización de las economías, es decir, nos da datos claros para saber cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que tenemos que reducir en la economía global para poder ajustar esa temperatura o ese incremento de las emisiones que genera nuestro ecosistema a que el planeta intente estar en el 1,5 grados, superarlo muy poco para luego acabar en 1,5 grados a finales de siglo. Esto es una explicación muy técnica, necesitaría otro Twitch para plantear esto. ¿Cuál es el problema? Que muchos países dicen, bueno, pues si el 1,5 grados nos lo estamos comiendo, ¿para qué leche vamos a seguir defendiendo que tenemos que ajustarnos a ese 1,5 grados de la temperatura? Esto sería un enorme error. Sería un enorme error porque lo que permitiría es que el IPCC y otra serie de paneles científicos tendrían que empezar a comparar conforme a otros horizontes. 1,8, 2 grados, etcétera, etcétera. En la práctica, ¿qué es? Que los países se verían forzados a hacer menos reducciones de gases de efecto invernadero a lo largo de estos años, ¿no? Con lo cual, mantener vivo este 1,5 grados en los textos es fundamental para exigir unas reducciones muchísimo más drásticas y para estar dentro de este intervalo de seguridad que es fundamental para el clima. Y yo diré, y aunque en 8 grados nos lo comamos, porque a este ritmo con los países sin hacer es muy probable que este 1,5 grados nos lo podamos
comer, pero a mí todavía no me han regalado la bola de cristal y la incertidumbre en ciencia hay que saberla manejar, porque el informe dice que más o menos podemos estar ya garantizando entre 1,3 y 1,7, 1,8 grados ya con la inercia que tenemos en estos momentos, si ya hiciéramos lo necesario. Pero aunque esto sucediera, yo creo que aquí hay que plantarse, es decir, tú no puedes suspender un examen y pedir que te hagan un examen más fácil porque no has llegado al 5, ¿no? Que nuestro 5 sería el grado y medio, con lo cual es irrenunciable para todas las organizaciones ecologistas en estos momentos el hecho de que ese grado y medio sea el estándar de referencia para medir los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero desde ahora hasta el futuro y más allá. ¿Qué sabemos? Pues que nadie levanta la mano para decir yo lo quiero quitar porque nos echaríamos todos a quemarle. Bueno, a quemarle no, porque eso también genera gases de efecto invernadero, ¿vale? O sea, compostar. No, pacifismo, educación, temple y buenas maneras. Y una mordaza, que a veces viene bien. Pero esto ya es otra movida, ¿no? Entonces, bueno, sabemos probablemente que estén los saudíes por detrás y los países productores del petróleo. Y oh, sorpresa, ¿por qué? Porque quieren vender su petróleo. O sea que... Efectivamente. Y esto hablamos del horizonte, ¿no? O sea, como que ya si no tenemos el horizonte de tener menos emisiones, ya es como el acabose. Porque luego en la práctica, este año, recordamos, Glasgow fue la COP de hace un año. ¡Wow! Grado y medio, urgencia. Y en este año, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, en este año que ha transcurrido. No se quiere de una guerra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que si miramos el informe que salió hace un mes, ¿no? ¿O cuándo ha salido? Si miramos las emisiones globales, no han bajado drásticamente, no han bajado un poquito, es que han aumentado. China y la Unión Europea creo que han reducido emisiones, pero el resto, ¿no? Como a nivel sí, general, la Unión Europea tiene una tendencia de creciente de emisiones. Entonces, el año pasado se nos estaba diciendo, hay que reducir drásticamente, nos queda una década para conseguir que la temperatura no suba por encima de 1,5 grados al final del siglo. Pero es que en este año que es oro, ¿no? O sea, como que cada día que pasa es una oportunidad para reducir y no aumentar la temperatura, pues es que lo que ha pasado a nivel global es que ha aumentado las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, eso con el horizonte del grado y medio. Si ya nos ponemos en un horizonte de 1,8, pues es que el relax de los países sería, claro. Vamos, inaguantable. España cumpliría con los 2 grados, seguramente. Así, ¿eh? Sí. Aquí hay una pregunta interesante. A ver. Eso lo que habéis dicho estos días, pero quería saber si la invasión en la guerra de Ucrania ha estado presente o no, se ha contemplado. Mira, te cuento un chascarrillo para introducir el tema, que es que una de las personas con las que nos cruzamos, que está en el mismo hotel que nosotras, es jefe de prensa de un sector de... es de un sector de la Unión Europea. Bueno, viene con los del Comité de Pueblos y Regiones, da igual. El caso es que, claro, nos estaba contando el otro día cuando lo de que cayó un misil en Polonia y se armó la de Dios. Claro que para él las negociaciones, para él y para toda su delegación, las negociaciones habían desaparecido durante todo el día, por supuesto, porque estaban a otras. O sea, desde luego, no sé hasta qué punto, no estoy en las salas de negociaciones todo el tiempo y no sé hasta qué punto puede haber influido la guerra de Ucrania, aunque sin duda sí, pero vamos, que como elemento de distracción, 10 de 10. La Unión Europea cuando venía aquí tenía un... perdona, Marina. No, que mi sensación también de cuando escuchamos los discursos presidenciales al inicio de la COP, o sea, la guerra de Ucrania es una cuestión completamente eurocéntrica. O sea, sí que es verdad que está afectando a ciertos sectores a nivel energético, a nivel de alimentos, ¿no? Que hemos hablado antes, pero al resto del mundo tienen sus problemas muchísimo más gordos. Y el tratar de focalizar absolutamente todas las negociaciones en torno a este tema, pues también lo ven como un poco, ¿no? de foco privilegiado, eurocéntrico, de tal. Obviamente, los países que están más afectados, ¿no? Pues los países del este de Europa sí que nombraban toda la situación que están viviendo, ¿no? A nivel energética, a nivel muy compleja socialmente y tal, pero el resto de países estaban en sus temas, porque al final el terruño también es lo que les está afectando, ¿no? Y
Solo quería decir eso. Muy bien dicho. Voy a intentar cerrar un poco así, me quedo yo con ganas, ya lo abordaremos en algún otro momento, de la feria de banalidades que recorre la Hombre, cumbre. no puedes contarlo, quedan un par de minutillos. Cuenta esto y cierra, venga. Yo es que estoy muy enfadado porque estoy hasta las narices de la feria de banalidades de esta cumbre. Y yo, si pudiera hacer un titular de la cumbre antes de venir, es ¿a qué hemos venido a negociar y no a exhibirnos? Tenemos toda esta feria de banalidades de las cumbres que no se necesita para nada y que además distrae la atención. No solamente distrae la atención, sino que tiene un componente muy importante de pérdida de horizonte de muchos delegados. Primero, tenemos aquí a todos los lobistas haciendo 20.000 eventos que no sirven absolutamente para nada, a ministros y ministras paseándose más por las casetas que por las negociaciones oficiales, dándose baños de prensa y de multitudes y haciendo publicidad de cosas que no deberían hacer. Y yo aquí sí que quiero reclamar con claridad el valor y el enorme valor. Además, yo como cabezón de la delegación que se dice aquí, porque es que me toca decir quién viene y quién no, darle por la organización, por Ecologistas en Acción, que le agradezco un montón la oportunidad de que nos brinda de trabajar, de seguir todos los compañeros y compañeras que son la base real de Ecologistas en Acción, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Se pegan un currazo que flipas. Son gente que está día a día leyendo documentos, trabajando, se han hecho una carrera express para tener un cierto expertise para llevar las negociaciones internacionales, para saber qué se está hablando. Y no han pisado ni uno solo de esos eventos. No lo han pisado solamente moqueta que decimos, han pisado solamente espacio en las negociaciones. Y aquí vemos un montón de gente que viene a exhibirse, a darse una vuelta, a que le vean y a vender sus cositas. Y esto no es necesario para las negociaciones y nos distrae mucho. Porque la prensa solamente muchas veces tiene más foco en cosas que para las negociaciones no importan, pero es que queda muy bonito hablar con no sé quién de no sé cuántos que está haciendo qué, no sé qué, y no sé quién de no sé cuántos que está haciendo no sé qué, y sobre todo que hay mucha gente, y no voy a nombrar nombres, pero en algún momento lo haré. No, pero es gente que tiene Instagrams, que son influencers, que van de guay, de buen rollo, que se toman unas cervezas de vez en cuando, que esas cositas que pasan, que verdaderamente no siguen las negociaciones, pero se cogen una cámara, se graban un vídeo y dicen, ¡ay, estoy aquí en la cumbre de Sharm el-Sheikh haciendo esto! Y creen que son analistas y están lanzando mensajes que son muy tóxicos y van en contra de la lucha climática, porque hacen mensajes triunfalistas o mensajes cercanos a determinados intereses o mensajes completamente alejados de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, y más en un medio tan de la casa y con una ética profesional tan importante como es El Salto, que aquí también os pido que si no me matan, que os suscribáis al Salto si podéis, ¿vale? Que tanto al Twitch como al periódico digital, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que defender una información rigurosa es importante y tener bien claro quiénes son los interlocutores válidos y qué es lo que hemos venido a defender aquí, lo que estamos haciendo aquí, que no son negociaciones, que no son exhibiciones, sino son negociaciones. Yo creo que es uno de los pilares clave y que precisamente nos ayudaría a combatir toda esa desinformación, esa falta de confianza en las cumbres, que a lo mejor está más justificada por todo eso que rodea las cumbres que por lo que verdaderamente está pasando. Y tenemos razones para desconfiar de las cumbres y de las negociaciones internacionales, pero a lo mejor estamos poniendo el ojo donde no lo deberíamos poner y no lo estamos poniendo donde deberíamos poner los focos mediáticos y la atención, que es exigir a los países que hagan lo suficiente para defender el futuro de todas. Y yo creo que ya después de esto... Y con este speech, efectivamente... Soy un panfletario del 15. Vamos a ir cerrando, pero yo creo que no nos podemos ir sin hacer una cosa. Hemos abierto este Twitch preguntando ¿cuándo tendremos el texto final de la cumbre? Se abre la porra. ¿Cuándo va a terminar esta cumbre? Entonces ahora tenemos que hacer nuestras apuestas. Claro, ¿no? claro. Normas del precio justo, el que se quede más cerca sin pasarse. ¿Vale? Entonces, vale, yo voy a empezar porque yo soy la eco-optimista o la
eco ingenua o la eco que me quiero ir a nadar al mar En septiembre de 2023 dices a Rojo. Cazalu. Yo me quiero ir a la playa y me quiero, no sé, dar un paseo. Que hemos venido a currar, no de turismo. Unos peces. Ya, pero yo quiero creer y creo que mañana viernes por la noche esta cumbre se ha acabado. Mira, Marina se Mira, escojona. Marina se Oye. ríe con razón. Oye, Claro, oye. Marina está muerta de risa, Sí, como todos ¿veis? nosotros. Yo solo creía la semana pasada. Yo la semana pasada me fui de la COP. Y además, Javi, ¿tú te acuerdas de esto? Que eres mi testigo de las palabras que dije. Y dije, no, la cumbre. El viernes harán la movida extraña que no terminarán de cerrar. Pero el sábado cierran. Que tú el domingo Pero que vas a esto merece estar que tranquilamente olvidemos volviendo algo. a casa y ya está. Pero ahora mismo, con todo lo que me estáis contando, Yo en todas las cumbres. ¿Cuál digo es que tu va a apuesta, Marina? Luego le vemos a Espera, la Nacho. apuesta, 1 hora. Danos 1 hora. Príngate. ¿Cuándo va a cerrar? venga, pues yo creo que va a superar a la cumbre española. Eso significa el domingo por la tarde. Dices el domingo a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Vale, Marta ha dicho una fecha un poco amplia. Ha dicho viernes noche, define. A 1 ver, hora Con exacta. 1 hora. Soy. Precio es justo. demasiado aventurera, o sea, aventurada a mí está, demasiado arriesgada, como que me tienes que dar vamos. Nadie va a apostar por el viernes, así que la dejamos el viernes por la noche. Pero a medianoche Pero, del viernes se ojo. acaba, ¿eh? Es verdad que yo en todas las cumbres creo que acaba el viernes porque es mi deseo. Luego siempre fallo 2 o 3 días, pero en esta yo me ha convencido ese señor egipcio ahí diciendo que mañana lo tenía todo armado. Sí, bueno, es que lo de presidencia está siendo de chufla, esto ya para otro tweet. Bueno, a mí me ha encantado lo de ¿volverá antes la voz de Marta o el texto de la cumbre? Por favor, espero que mi voz vuelva en algún momento. No, yo espero que el texto. Hombre, ya que estamos, que venga el texto Sí, antes, sí. es decir, Yo ya, no te ofendas. O sea, yo ya estoy acostumbrada a vivir así. En 4 días yo me podría quedar así el resto de mi vida. Ya soy capaz de hacer de todo así con esta voz. Así la podemos llamar Manolo. También. Y Tu apuesta, Marta. Mi Eso apuesta, soluciona el tema de los nombres. mi apuesta es de la noche del sábado al domingo, es decir, técnicamente sería 1 hora, domingo tienes que decir 1 hora. a las 2 de la mañana. ¿Vale? Ay, directo Las 2 de al la avión. mañana del domingo. Estupendo para irnos directos al avión, que volamos a esa horita. Yo quiero ponerle así un poco picantito, como estar en el plenario ese hasta antes las de nada, 1000, aclararos desesperados. que esto es karma, porque siempre nos reímos haciendo muy mal de los periodistas que se cogen el billete siendo optimistas, el billete de vuelta a casa siendo optimistas, y luego les toca redactar la crónica en el avión. Entonces, si nos toca esto a nosotros este año, será absolutamente el karma jugándonos una mala pasada. Tu apuesta. La mía, yo ya dije que el sábado a las 7 de la tarde. Precio justo, pero sin pasarme, ¿eh? Yo a las 7 de la tarde digo que ya está cerrado. El A sábado. ver. Yo creo, 8. yo creo que los egipcios tienen ganas de echarnos de aquí, básicamente. Creo que nos trajeron a la cumbre para hacer la publicidad de Sharm el-Sheikh y a lo mejor les va a salir un poco el tiro por la culata, porque no han demostrado tal. Me gustaría decir que yo veo el sábado un poco así entre Rui y Marta, rollo 9 de la noche. Marta. Entre Rui y Marta, rollo 9 de la noche, una cosa así, para que la gente se vaya y demás. Pero yo creo que el domingo por la mañana no es una mala opción. Yo me veo haciendo canutazo a prensa al llegar al aeropuerto en Madrid, básicamente cuando termine. Pero bueno, voy a ser optimista lo más que puedo y el sábado a las 9. ¡Wow! ¿De la mañana? Sábado a las 9 No, a las 9 de la noche. de la noche. Muy bien. Se aceptan porras por el chat. Vamos a cerrar dentro de un momento, ¿Se pero pagan tenéis dietas? 5 minutillos para Pero mucha... contribuir. Yo quiero recordar que por ahí nos dijo un periodista en las calles de la COP, en los pasillos, que lo veía súper crudo, pero que el domingo empieza un mundial en Qatar y que aquí no interesa que coincidan cosas. Ojo, que voy a ganar la apuesta. Mundial que hay que boicotear. Total. Sí, por cierto. Que el Salto además va a sacar una programación especial sobre todo este tema de Qatar. Sí, temazo. Bueno, y con esto de verdad que cerramos, que para nosotros son las 12 menos 25 de la noche, llevamos 10 horas de negociaciones y tenemos un poco de sueño. Y no hemos cenado. Pero sea lo que se cierre cuando se cierre, Ay, os lo mira, contaremos. Nos dejamos Sí. con un A ver. lema de este día de hoy que ha impregnado
¿El qué? ¿Qué No, pasa? que saca Zulu decía que domingo. Bueno, Marta a las 8. Marta, ves, encima nos ponen otra Marta. Otra Os saludo, Marta, Marta. claro. Y ya Lo la bueno- liamos. Lo bueno abunda, chicas. claro que sí. A Martas ver, guapas. ¿qué se ha gritado en el plenario del pueblo hoy? El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Jamás será vencido. Bueno, un último anuncio antes de cerrar y es que probablemente tengamos que reconfigurar un poco este programa de Colocenas porque hay algún solape con algún otro programa de la parrilla del Salto. El próximo no sabemos qué será y qué os contaremos, ya os lo iremos diciendo. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectar y nos vemos. Somos Ecologistas en Acción y queremos justicia climática.